la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha sin guardar la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condena a ti, a que la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahí está, ¿verdad? Entonces, entramos en el tercer tipo de persona, ¿no? Recordemos, Romanos capítulo 1, versículos 19 en adelante, nos habla de las personas del mundo, ¿verdad? Que gentiles que van empeorando cada vez más debido a que van haciendo pecados peores y Dios los va entregando a la maldad de su corazón, ¿verdad? Y luego posteriormente, ya en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, vamos viendo a los gentiles moralistas, ¿verdad? Aquella gente que vemos que aparentemente se porta muy bien y todo eso, pero dentro de ellos no hay esa capacidad de arrepentirse y de venir al Señor y de creer a lo mejor que por lo que hacen están alcanzando salvación, ¿no? Posteriormente vimos que Pablo hablaba, ¿verdad?, que vamos a ser juzgados por cómo actuamos, ¿verdad? Dice, vida eterna los que perseverando bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Ya vimos que eso no es obras, sino que es el producto o el fruto de la auténtica salvación, ¿sí? No es que yo alcance salvación por obras, sino que la verdadera salvación me lleva a actuar, me lleva a producir las obras de Dios, me lleva a hacer las obras de Dios, ¿verdad? Y Pablo, ya continuando, entonces entra en el tercer grupo de personas, que bien podríamos llamarle de dos maneras: los judíos, judaizantes, o los legalistas, ¿verdad? Los judaizantes o los legalistas. Y aquí Pablo, recordemos que está tomando, ¿por qué? Porque la iglesia en Roma estaba conformado por gentiles y judíos, había judíos convertidos dentro de la congregación, y entonces al parecer había ciertas pugnas ahí en cuanto, pues es que nosotros somos los elegidos de Dios y ustedes los gentiles tienen que injertarse acá con nosotros, ¿no? Y los gentiles decían, no, ustedes han sido un pueblo rebelde, y guau. Entonces había ciertas pugnas, entonces Pablo tiene que empezar a desmembrar todo para posteriormente, a partir del capítulo 4, Pablo empezar a hablar de las doctrinas de una manera profunda, las doctrinas de la gracia, de la salvación, de la justicia, para que así podamos entender, en primer lugar, que no somos salvos por nosotros mismos, que no hay nada bueno en nosotros, que no hay algo que nosotros podamos captarnos delante de Dios, o podamos decir, Dios me escogió porque yo era bueno, o Dios me escogió porque sabía que yo iba a creer, o Dios me escogió porque pues soy mejor que las demás personas. Por nada de eso. Al contrario, Pablo dice en la epístola a los Corintios que Dios escogió a lo vil, a lo menospreciado, a lo no sabio, ¿verdad?, para avergonzar a lo sabio. Entonces Dios hace ese tipo de llamados. Y Pablo con estas tres está devastando tanto a los gentiles como a los judíos para tumbar la jactancia que había ahí en la iglesia, ¿sí? Y entra en este grupo hoy, que es el que vamos a estudiar, ¿sí? Y vemos cómo el apóstol Pablo entonces empieza a hablar de estos judíos, ¿sí? Que dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Es importante aquí ver que Pablo dice, tú, ¿qué dice? ¿Tienes qué? ¿El nombre de judío? No, dice el sobrenombre de judío, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el sobrenombre de judío? Que en realidad no estaban bien, que no lo es, nada más estaban ocupando una tapa, tapándose con algo, ¿verdad? Tapándose realmente con como con una tela, ¿verdad? Cuando te quieres esconder, te tapas,
¿sí? O cuando pones la sábana la pones sobre la cama, ¿verdad? Entonces tienes sobrenombre de judío, o sea, nada más hay algo de apariencia en ese detalle, pero en realidad no estaban siendo judíos, ¿sí? El apóstol Pablo combate la falsa creencia que los judíos tenían en cuanto a sus garantías de seguridad nacional. Su conocimiento en cuanto a la ley y sus ceremonias. En estos versículos que leímos, Pablo va a combatir estas tres partes. Una, las garantías que ellos creían que por ser judíos, por el solo hecho de ser judíos, de nacer en la nación judía, de ser de la descendencia de Abraham, con ese solo hecho ya eran salvos. Las otras, su conocimiento, que creer que porque tenían la ley, ¿verdad? Y a ellos le había sido dada y ellos la estudiaban y todo eso, por eso también tenían ventajas. Y la otra, que por sus ritos y ceremonias que encargó Dios en el Antiguo Testamento, por eso también, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos a ver aquí, Pablo, que empieza a tomar esta parte y empieza a hacerse. Que tienes el sobrenombre de judío. Primero vamos a ver un poquito de historia. ¿Qué nombres han recibido los judíos, que hoy conocemos como judíos? Primero, recibieron el nombre de hebreos. Y recibieron ese nombre por el idioma que hablaban, ¿sí? El idioma que hablaron los judíos desde el tiempo de Abraham era el hebreo. Entonces, por eso recibieron ese nombre y fueron caracterizados por ese nombre, ¿sí? Vamos, por ejemplo, por favor, a Génesis 14:13. Génesis 14:13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el Sinaí de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Ahí está, ¿verdad? Y fue y habló con Abraham El hebreo. ¿Por qué? Porque Abraham hablaba hebreo. Entonces eran conocidos por esa parte, porque Abraham había ido a una tierra desconocida. Acuérdense la palabra de que Dios le había dado a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de ahí y entonces fue a un lugar que se hablaba otro idioma, y como lo medio conocían, entonces lo conocieron como eso, como Abraham el hebreo. Y a partir de ese entonces empezó a conocer a los judíos como hebreos, ¿verdad? Ese es uno de los nombres que se le dio. De ahí se les dio el nombre de israelitas. Génesis 32:28. Génesis 32:28. Génesis. Y el varón obispo no se dirá más de tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y Génesis 32, versículo 32, ahí mismo. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el traje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Está. Entonces, Dios le cambia el nombre a Jacob, porque el nombre de Jacob, ¿qué significa? ¿Alguien sabe qué significa el nombre de Jacob? No. Ladrón, usurpador. Eso significa el nombre de Jacob. Y Dios le dice: ya no te llamarás más Jacob, ahora te vas a llamar Israel, que es padre de multitudes. Entonces, nosotros podemos ver que Dios le cambia el nombre a Jacob, ¿sí? Y lo pone Israel. Por eso hoy el pueblo se conoce como Israel, los israelitas, ¿va? Y vamos a encontrar muchos textos en el Antiguo Testamento donde se les conoce como israelitas. Hasta hoy, por ejemplo, es la nación de Israel, o sea, simbolizando a quién, a Jacob, ¿verdad? Por eso es que se conoce ese nombre. Después, posteriormente, los judíos se les dio ese nombre en honor a la tribu de Judá. Vamos a Esdras, capítulo 4, versículo 12. Esdras, capítulo 4, versículo 12.
sea notorio al rey, que los judíos que subieron aquí a nosotros vinieron a Jerusalén, y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ok, ¿verdad? Los judíos. Ahí mismo en Esdras, pero capítulo 5, versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Ahí está, ¿verdad? Por eso hoy se les llama judíos y se les reconoce como judíos, por la tribu de Judá. ¿Por qué? ¿Por qué se les conoce así? Bueno, recordemos que Israel en el tiempo de David era una sola nación. Después vino Salomón, cómo se desvió Salomón, ¿verdad? Y hizo cosas, pero bueno. Viene el tiempo de Roboam y hay una división del reino, donde se dividen 10 tribus y 2 tribus, ¿verdad? Las 10 tribus conforman el reino del norte y Judá y Benjamín el reino del sur, que fue el reino de Judá, ¿sí? Roboam reinó sobre esas 2 tribus y Jeroboam reinó sobre las otras tribus, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 12. Oh, este sí está largo. Primera de Reyes, capítulo 12. Es Antiguo. Ajá. Antiguo. Está después de Deuteronomio, José, Jueces. Sí, 12. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Reyes, perdón. 12 del 4 al 21. 12. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueras hoy siervo de este pueblo y les sirvieres, respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablará a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vosotros yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al 3er día vino Jeroboam con todo el pueblo de Roboam, según el rey lo habían mandado, diciendo: volved a mí al 3er día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa a David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Doram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy.
Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel, y ha de hacer volver el reino de Roboam, hijo de Salomón. Pero vino la palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová: No vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron, conforme a la palabra de Jehová. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam a su corazón: Ahora se volverá el reino de la casa de David. Y si este pueblo subiese a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor ¿Hasta el Roboam. versículo 21? Ya me pasé. Ok, yo con razón dije, ¿tanto? ¿Fue tanto? Ok, es que yo nada más pongo la cita, pero me acuerdo más o menos. Fíjense, aquí el detalle. Salomón, siendo un hombre con mucha sabiduría que Dios le dio, que lo venían a ver hasta de otras naciones para ver la sabiduría y oír la sabiduría de Salomón, ¿verdad? Se desvía de Dios a causa de las mujeres, se desvía totalmente y empieza a ofrecer sacrificios a los ídolos y a los dioses de las otras naciones, y Dios se enoja con él, ¿verdad? Y le dice: no voy a quitar el reino en tus días, por amor a tu padre David, por amor a tu padre, por lo que David hizo cuando yo estaba aquí, cómo me sirvió, cómo se entregó, cómo todo, por amor a él, no te quito el reino, voy a dejar que mueras, pero después de que tú mueras, se va a dividir el reino, ¿verdad? Y entonces queda en el reino Roboam, el hijo de Salomón, ¿verdad? Y Roboam era un joven caprichoso, un joven soberbio, un joven... No sabio. No sabio. Nada que ver con el papá. Entonces, nosotros vemos cómo consulta con los ancianos. Los ancianos eran las personas más antiguas y de reconocida sabiduría, ¿verdad? No era que juntara a todos los ancianos de todo el pueblo, sino eran gente de edad, pero de reconocida sabiduría. Entonces, los junta y les pregunta: ¿qué debo de hacer? El pueblo me está diciendo que les disminuya la carga y todo eso. Y los ancianos le dan la sabiduría. Le dan el consejo exacto. Y aquí quiero salirme un poquito del tema, ¿verdad? A veces nosotros no escuchamos a la gente sabia, a la gente de años, a la gente que ya nos lleva años viviendo. Y nosotros a veces decimos: es que ustedes no vivieron esta época, es diferente. Dijo Salomón y escribió: nada es diferente en este mundo. Nada es diferente. Todo es lo mismo. Entonces es importante tomar la sabiduría. Roboam, por no tomar la sabiduría de los ancianos sabios, perdió y solo se pudo quedar con parte del reino, con 2 tribus en lugar de con 12, ¿verdad? El 80% lo perdió. Entonces, en lugar de hacer eso, ¿qué hizo? Pues no, voy a pedir consejo con mis cuates, con los que siempre salía yo y andaba de parranda y todo eso, ¿verdad? Con esos voy a ir, porque esa era la vida de ellos. La realidad, no eran jóvenes ni siquiera temerosos de Dios, no eran Danieles, no eran Sadrach, Mesach y Abednego, eran chavos que no temían de Dios, ni buscaban a Dios, ni sabían de Dios. Y hoy en día está pasando mucho eso, que muchos jóvenes adolescentes cristianos están buscando el consejo de no cristianos, en lugar de buscar el consejo de los cristianos. Principalmente buscar el consejo de los cristianos ancianos, ¿verdad? Y posteriormente, bueno, si quieres consultar con jóvenes, que sean con jóvenes de comprobada vida cristiana. Pero muchas veces nosotros, y aquí esto no lo traía como tema, pero Dios lo pone en mi corazón decirlo, ¿verdad? Abrimos nuestro corazón a gente no cristiana.
y les contamos cosas a gente no cristiana, y queremos recibir el consejo de gente no cristiana, y hacemos de nuestros mejores amigos gente no cristiana. Y veamos lo que nos dice la Escritura, lo que le pasó a Roboam por hacer ese tipo de detalles. Perdió el 80% de su reino. Porque ¿qué dijeron estos muchachos? No, hombre, diles que les vas a castigar peor, ¿verdad? Dales más duro. Dales más duro. Roboam dijo, esa es la sabiduría, vaya, yo sabía. Y dice eso, ¿verdad? Y ¡pum! Se le divide el reino y se queda solo con 2 tribus. ¿Sí? No es lo mismo recibir el tributo de 12, vamos a nombrarnos en nuestros días, de 12 ciudades, no es lo mismo recibir el IVA, el impuesto de 12 ciudades, que de 2 nada más, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces todo se le disminuyó a Roboam, el ejército, las posesiones, todo, por tomar un consejo no sabio. Pero aquí entonces podemos ver que entonces al reino del norte, el que lideró Jeroboam, se le conoció como el reino de Israel o reino del norte, cuya capital estaba en Samaria. Y al reino del sur se le denominó el reino de Judá, aunque estaba compuesto por la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Dominó Judá. Entonces, por eso es que se le da el nombre de judíos. ¿Por qué? Porque las 10 tribus, como Jeroboam temió, y temió que las 10 tribus se volvieran a Roboam. Tuvo miedo, a pesar de que Dios le había dicho que él le iba a dar ese reino y que era voluntad de Dios dárselo. Jeroboam tuvo miedo, ¿y qué hizo? Edificó lugares altos donde adorar a Dios. Dios había dicho que el único lugar para adorar iba a ser Jerusalén, donde estaba el templo. Roboam dijo, no, si estos van a adorar al templo, se puede ir el corazón otra vez tras el rey de Roboam y pierdo yo mi reino y pierdo a las 10 tribus. Y no se acordó de la palabra de Dios que Dios le había dado. Y la olvidó y entonces empezó a levantar lugares altos y luego se empezó a dedicar a la idolatría y se desvió su corazón y empezaron a venir otros reyes y otros reyes porque los asesinaban y empezaron a venir y todos mal. Del reino del norte es de donde nosotros conocemos a Acab y Jezabel. Es del reino del norte donde Elías confronta a los sacerdotes de Baal, ¿verdad? Es de ese reino. De ese reino de maldad fue desde Jeroboam y no paró de hacer maldad hasta que Dios dijo basta y mandó al reino de Asiria, ¿verdad? Mandó al rey de Asiria que invadió al reino del norte y se lo llevó todo cautivo, ¿verdad? Y lo sacó de su tierra y se lo llevó cautivo y entonces solo quedó el reino de Judá. Y como quedó más tiempo, entonces se le empezó a dominar a la gente de allí, judíos, que es el nombre que se les queda hasta hoy en día, el nombre con el que más se conoce. No se les conoce como israelitas, a pesar de que es la nación de Israel, se le conoce como judíos, por causa de ese reino, del reino del norte. Ahora, no solo el reino de Judá, viendo lo que le había acontecido a Israel, y siendo amonestado por los profetas, porque bueno, al reino del norte también Dios envió muchos profetas, ahí estaba Elías, y Eliseo, 2 grandes profetas de Dios, y no les hicieron caso. Además de otros profetas de Dios que Dios envió a hacerles amonestar al reino del norte, no le hicieron caso. Bueno, ¿qué pasó con el reino de Judá? Empezó antes de que viniera la invasión asiria al reino del norte. Judá empezó a hacer alianzas con el reino del norte. Empezó a hacer alianzas con gente idólatra. Empezó a hacer alianzas con gente que adoraba a otros dioses. ¿Y qué pasó? Se empezaron a desviar. ¿Sí? Entonces, ¿no vieron cuando Dios arrancó a esas 10 tribus y se las sacó de la tierra? Y se las llevó a un lugar extranjero, ¿verdad? ¿No vieron eso? Que Dios los amonestó vez tras vez y les dijo, arrepiéntanse porque si no voy a enviar al reino de Asiria y los voy a destruir. Y si vemos y describimos literalmente lo que hizo el rey de Asiria allí, recordemos las palabras
¿verdad? Creo que fue Eliseo, cuando se queda viendo al rey, a Hadad, al que iba a ser el rey, ¿verdad? Y se le queda viendo y dice que hasta este que era comandante en ese entonces de Asiria, se ruboriza, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué me ves tanto? ¿Qué? Dice, y entonces Eliseo empieza a llorar y dice, porque veo en ti todo el mal que vas a hacer hacia Israel. ¿Que vas a qué? Vas a matar a sus mujeres y a las que estén preñadas les vas a abrir el vientre y les vas a sacar el fruto y vas a estrellar a los bebés contra las postes y contra los árboles y todo ese detalle. Y dijo Hadad, ¿qué soy yo acaso perro para hacer eso? Yo solo te estoy diciendo lo que Dios me ha dado, ¿verdad? Y se cumplió en la invasión. Este fue el que ya vino como rey y invadió al reino del norte. ¿Y qué hizo? Hizo toda esa atrocidad, ¿verdad? Pero eso es parte de lo que Dios le permitió. ¿A causa de qué? De la idolatría y de no obedecer a Dios todas las amonestaciones que Dios envió. El pueblo de Judá o el reino del sur, viendo todo lo que le había acontecido al reino del norte, se desvía también y empieza a adorar a otros dioses también. Y Dios tiene que enviarles a Babilonia, al reino de Babilonia, a conquistarlos y a llevarlos también cautivos. Vamos a Segunda de Reyes, por favor. ¿Quién quiere leer? 24, capítulo 24, versículos 1 al 11. Capítulo 24, versículos 1 al 11. ¿Sí te lo lees? Sí, puedes. ¿Segunda de Reyes es? Sí, Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 1 al 11. Sí puedes. Tú sí puedes. Ándale. 1 al 11. ¿Quién va? Yo. Bueno, voté yo. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacín vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacín, tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacín y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacín con sus padres y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río de Eufrates. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ahí está cuando Nabucodonosor, ¿verdad?
invade al reino del sur y se lo lleva al exilio. Ahí, en esa llevada, es cuando están Daniel, Ananías, Asael y Azarías. Los 4 jóvenes que nosotros vemos en Daniel, cuando Daniel escribe. En esta deportación fue que se fueron. ¿Sí? Se los llevaron a Babilonia a vivir. Entonces Israel fue dejada desierta. Solo los pobres dejó ahí Babilonia. Solo los más pobres de los pobres dejó ahí, pero trajo a otros de otras ciudades a que habitaran también ahí, porque era una estrategia del rey de Babilonia. ¿Para qué? Para que no se volvieran a sublevar. ¿Sí? Y se llevaba lo más prestigiado al reino y lo otro lo revolvía entre todas las naciones, ¿verdad? Y este es precisamente, a este exilio es el exilio que habla Jeremías también, y que habla que iban a ser 70 años. Jeremías capítulo 29 al capítulo 50, no es cierto. Jeremías capítulo 29, versículo 8 al 11. Es así como que, ¿eh? Jeremías capítulo 29, versículos 8 al 11. Ujú. 29. De 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros vemos aquí en Jeremías que en Jeremías le tocó la deportación. Jeremías le tocó la deportación, y por eso Jeremías escribe Lamentaciones, porque le tocó ver todo eso, cómo mataron, cómo destruían los babilonios y entraban a Judá y hacían pedazos y todo. A Jeremías le tocó ver todo eso, y por eso escribe el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones precisamente es el gran lamento del profeta acerca de lo que sucedió en Israel, ¿verdad? Entonces Dios le habló a Jeremías y le dijo que ese exilio iba a durar. ¿Cuántos años? Exacto, muy bien. 70 años, ¿ah? 70 años iba a durar ese exilio. Y Dios les había prometido que los iba a visitar después de eso. Fíjense que a veces citan algunos, o muchos cristianos, el versículo que sigue adelante, ¿verdad? Que dice: porque yo tengo buenos pensamientos acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis, ¿verdad? Si lo sacas del contexto, mucha gente dice: no, es que Dios tiene pensamientos muy buenos para mí, es puro éxito. Pero Dios le está diciendo a Jeremías, desde antes de que venga, cuando ya estaba sitiado por el rey Nabucodonosor. Todavía no entraba el rey Nabucodonosor, apenas estaba viniendo, apenas estaba haciendo el sitio, y Dios le da esta palabra a Jeremías, diciéndole al pueblo de Israel que se unieran a Babilonia, que lo había mandado como juicio, pero que se unieran y se fueran, y que obedecieran esa parte, ¿verdad? Y Dios les está diciendo que los va a sacar de esa tierra a causa de su pecado, pero que soporten la disciplina, porque Él tiene pensamientos de bien. Y eso sí, en medio de la disciplina, de la desobediencia y de todo, 70 años iban a estar como esclavos, 70 años iban a estar fuera de su tierra, de su amada tierra, de su posesión que ellos tanto querían los judíos. Dios los iba a sacar y llevar a la tierra de Babilonia, que los judíos o los israelitas no les gustaban las tierras de los gentiles, ellos amaban su tierra. Entonces Dios se los quita y los lleva a esa tierra, ¿verdad? Porque Dios tiene pensamientos buenos sobre ellos, y esa es parte de la disciplina de Dios. Quitarles lo que quieren para volver y limpiar el corazón de ellos, y entonces que el corazón se depure, no tanto en ver sus privilegios, sino lo que ellos son realmente. Nada ante Él.
Y dice, después de 70 años los voy a visitar y los voy a traer porque yo tengo pensamiento realmente de bien sobre vosotros. La disciplina es para bien. Y ya una vez disciplinados y pasado el tiempo de esa disciplina, los voy a regresar a su lugar. ¿Verdad? Pero dentro de los planes de bien que Dios tiene para nosotros está la disciplina. Y Dios tiene eso para nosotros. Estas 70, precisamente esta porción que leímos de Jeremías, es la porción que Daniel estaba leyendo cuando tiene la visión. Esta que leímos ahorita es la porción que Daniel estaba leyendo cuando tuvo la visión de las 70 semanas, que son muy importantes para nosotros. Por favor, ¿quién le toca? Hashira. No, Yatskin. Daniel capítulo 9, versículos 2 al 19. Versículos 2 al 19. Y ahí vamos a ver esta parte. ¿Dos? No, Daniel capítulo 9, versículos 2 al 19. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros al número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho Impíamente. impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. ¿Eso está bien? 19. Y Sí. no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande maldad, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y nos hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. Apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad de Jerusalén.
sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Y en el versículo 24 nos vamos a leer otra, viene el ángel y le da la respuesta. 70, no son 70 años, Daniel, son 70 semanas, cada semana de 7 años. Entonces, el ángel le responde eso. ¿Por qué leímos todo esto? Quiero que pongamos especial atención. Daniel era un judío. Y era un verdadero judío. ¿Por qué? Porque se veía que estudiaba la palabra de Dios. Porque detectó el tiempo que Dios había hablado del profeta Jeremías. Estaba yo leyendo el libro del profeta Jeremías y leí lo de los 70 años. ¿Y qué hizo inmediatamente Daniel? Echó cuentas. Dijo, ups, se cumple en este momento los 70 años. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Daniel, ¿qué hizo al ver todo? Empezó a ver que confesar a Dios los pecados, declarar a Dios justo por el juicio y la disciplina que había metido al pueblo de Israel, ¿verdad? Y apelar a la misericordia de Dios para que se cumpliera esa palabra de los 70 años, ¿sí? Si nosotros analizáramos y desglosáramos la oración, veríamos de alguien que no se está jactando en nada, en claro, y se está incluyendo dentro de los pecadores del pueblo de Judá. Porque hemos pecado, dice, se está incluyendo Daniel, ¿sí? Y tú has sido justo al mandarnos esto, porque nos desviamos de tus mandamientos. Entonces, aquí hay un hombre que en verdad está recto delante de Dios, porque reconoce, 1, que es pecador, 2, reconoce que ha participado, 3, reconoce que solo en Dios hay salvación, y 4, que es misericordioso Dios. Y en base a esos puntos, Daniel puede hacer esta oración de intercesión, ¿verdad? Y Dios le contesta de una manera gloriosa, enviando al ángel y ampliándole la visión de los 70 años que no se habían visto en otro lado. Dios le amplía por eso la visión a Daniel, y puede ver eso. Y ahí vemos un auténtico judío. Un auténtico judío. ¿Sí? En el libro de Ezequiel dice que si hubiera alguien que se hubiera podido salvar por su justicia, ese hubiera sido Daniel. Daniel, ¿verdad? Que si hubiera Dios para destruir la tierra, el único que dejaría sería a Daniel, a Job, y no me acuerdo cuál otro es. Entonces, a esos 3 nada más dejaría sobre la tierra, y la demás tierra sería vuelta a destruir, si Dios hubiera querido destruir la tierra en ese momento, ¿verdad? Pero nosotros podemos ver a este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué Dios decía que era? Porque reconocía lo que era. ¿Por qué David era un hombre, otro judío? Porque era un hombre conforme al corazón de Dios, otro verdadero judío, si a pesar de que varias veces metía las patas David, porque reconocía su pecado. Y reconocía su dependencia de Dios, y reconocía que Dios era justo al disciplinar, y reconocía que era justo que los tratara así, y reconocía que solo la misericordia de Dios podía ayudarlos. Nosotros podemos ver esto vez tras vez en un auténtico y verdadero judío, que no se jacta en su nacionalidad, que no se jacta en sus privilegios o posesiones, sino en lo que Dios es y en lo que ellos son, ¿verdad? Es importante ver aquí que el significado de Judá, ¿qué significa Judá? Significa alabanza o alabado, ¿verdad? Alabanza o alabado. Y esto nos habla de que Dios había establecido a Israel para hacer bendición a todas las familias de la tierra. Dios había escogido a Abraham, y de ahí se iba a levantar una nación para que el nombre de Dios fuera conocido en toda la tierra.
consigna del pueblo de Israel era proclamar el nombre de Jehová y su ley en toda la tierra. Por ejemplo, vamos a ver la promesa, Génesis 12:3. Génesis capítulo 12, versículo 3. 12:3. Sí. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está, ¿verdad? Y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Era el propósito de Dios para el pueblo de Israel, para que por medio de ellos se conociera al Dios vivo por todas las naciones. Vamos a ver varias veces este hecho. A ver, Éxodo, capítulo 9, versículo 16. Josué 6, 27. Éxodo 9, 16. Hashira, Josué 6, 27. Sí, antiguo, después de Deuteronomio. 6:27. Itza, Josué 9, 22 al 27 y Yatzkin, 1 de Samuel 17, 46. Éxodo 9, 16, ¿lo leemos? Ajá. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar a ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Sí, ahí está hablándole a Faraón, pero ¿qué tiene que ver el pueblo de Israel? Era el pueblo que iba a sacar Dios, ¿verdad? Y por medio de la mano poderosa con que los iba a sacar sobre el Faraón, que era el imperio dominante en ese momento, que era el Estados Unidos de ese tiempo, ¿no? Que hacía lo que quería con las otras naciones. Y Dios le dijo, para eso mismo te levanté, Faraón, para mostrar en ti mi poder. Siendo tú el máximo imperio, voy a sacar a mi pueblo de ahí, Del máximo imperio. Del máximo imperio, y voy a humillar al máximo imperio, para que mi nombre sea conocido por toda la tierra, ¿verdad? Josué 6:27, Jasiel. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Ahí está, ¿verdad? Estaba Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra conocida en ese entonces, ¿verdad? Josué, José 9, 22 al 27. Y llamándolos Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos de Jehová tu Dios, había mandado a Moisés su siervo para que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. ¿Hasta cuál? Hasta el 27. Ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Ahí está, ¿verdad? Y ahí Josué, ¿quiénes están actuando ahí? Josué y los gabaonitas. Los gabaonitas no eran israelitas, eran una ciudad de la tierra que Dios les había dicho que iban a conquistar, y Dios les había dicho que Dios había desechado a todos los habitantes de esa región a causa de su maldad y su pecado. Por lo tanto, Dios había autorizado al pueblo de Israel que arrasaran con todos. Y no vas a hacer alianza con ninguno, porque yo los he desechado por su maldad. Entonces, nosotros podemos ver cómo entran, pero los gabaonitas, ¿qué? Oyeron de lo que Dios había hecho con Egipto. Oyeron de lo que Dios había hecho con Jericó. Cómo abrió el mar muerto, cómo abrió el río Jordán, dijeron, no, este Dios en verdad es Dios. Entonces mejor hagamos alianza con los israelitas. Pero ¿cómo vamos a hacer alianzas?
porque ellos vienen a tronar a todos los que están aquí. ¿Cómo vamos a hacer alianza? Vamos a vestirnos como extranjero, agarren, busquen pan, vamos a humedecerlo a que se vea muy viejo y todo, y traigan vino del más viejo que tengan, busquen y todo, y vamos a hacer como que somos forasteros de esta tierra. Y así llegaron ante Josué y dijeron, ¿y ustedes quiénes son? Somos forasteros, vienen paseando, pero los moradores de esta tierra nos han echado y no sé qué. Entonces queremos habitar en esta tierra. Sí, claro. Pues Josué dijo, son de otras tierras, pues no son de estas tierras, Dios no me manda a destruirlos. Entonces no los voy a destruir, claro, y cómo no, y hacemos alianza y todo. Y sigue avanzando Josué en la conquista y de repente se topa con ellos. Y es cuando dice, ¿ustedes qué? ¿No que eran forasteros? Pues es que tuvimos que hacerle así porque conocimos a ese Dios. Vean, o sea, cómo Dios dijo que mediante esa nación Él se iba a hacer en toda la tierra. Entonces, aún en naciones lejanas habían escuchado y temimos a ese Dios. Por lo tanto, por eso te engañamos, para no ser destruidos. Y como Josué había dado su palabra de no destruirlos, tuvo que respetar esa palabra. Pero ojo, respetó su palabra, dijo, ok, no los voy a destruir, pero desde hoy van a ser nuestros esclavos, ¿verdad? Y van a servir acarreando el agua para el templo de Dios, y eso va a ser su tema, y cortar toda la madera, toda la leña que necesitan en la casa del Señor. Ustedes van a ser nuestros esclavos, ok, voy a respetar mi pacto con ustedes porque di mi palabra, pero me engañaron. Y como me engañaron, ahí les va algo que yo no les dije, que les iba a respetar, ¿verdad? Entonces, pácatelas. Por un lado les respeta y por otro lado les vierte. Pero vemos cómo se cumple la palabra del Señor. Dios, mediante Israel, los prodigios que cometió con Israel, todas las naciones empezaron a conocer a ese Dios y a temer a ese Dios. ¿Sí? En 1 Samuel, Yaskin, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 46. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 46. Jehová te entregará hoy en el camino, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ahí está, ¿verdad? ¿Quién estaba hablando ahí? Josué. No. David contra el gigante Goliat. David ahí está contra el gigante Goliat y le está diciendo que lo va a vencer y lo va a derrotar, ¿verdad? Ahora, aquí hay dos cosas que vamos a ver. ¿Cómo David se enfrenta a Goliat? Goliat, un hombre que algunos dicen medía 2.70 a 2.90. Entre 2.70 de estatura a 2.90 de estatura. Corpulento, experto en armas, ágil. Toda su vida desde su niñez fue entrenado para la guerra. Y David tenía en ese entonces 14 años. 14 años tenía David. Y era David de entre 1.40 a 1.50 de estatura, más o menos. David era chaparrito, flaquito y mocito, adolescente. Pero David conocía a Dios y eso era lo importante. David sabía las promesas de Dios y por eso le dijo, hoy Jehová te va a entregar en mis manos y te voy a degollar y te voy a hacer así, y el nombre de Jehová será anunciado por toda la tierra. David sabía perfectamente lo que Dios le había prometido. ¿Por qué? Porque David estudiaba las Escrituras, porque David meditaba en Dios, porque David oraba a Dios y conocía a su Dios, y por eso sabía que podía enfrentar a ese gigante y derrotarlo. Podía derrotarlo. David no temió como los demás del pueblo de Israel, que nada más salía ese gigante y además tenía un bozarrón. Entonces imagínense uno 2.70, 2.90, corpulento y con un bozarrón. Entonces cada vez que lo oían salir sentían que hasta la tierra temblaba.
Y el pueblo de Israel, ay, nanita, ¿y quién? Ve tú, no, ve tú, no, ve tú. Saúl, a mí ni me hablen, yo estoy acá encerrado. ¿Ya? Saúl era el más alto del pueblo de Israel, quizá medía 1.90. Me lo imaginaba chiquito. Pero ante Goliat era chaparro. Entonces es un brezote que iba, ¿verdad? Y todos lo veían con miedo y todo. Y un mocito, chiquitillo ahí, adolescente, va y ve y dice, ¿quién es este incircunciso para que se atreva a desafiar a los escuadrones del Dios de Israel? Eso es conocer a Dios. Por eso Dios testifica de David. David es alguien conforme a mi corazón. Porque me conoce, porque sabe quién soy yo, porque me busca, me ama, a pesar de sus errores, de sus fallas, de todo lo que pudiera tener David. David amaba a Dios intensamente, buscaba a Dios intensamente y buscaba en su palabra y por eso conocía a Dios y por eso Dios dice, este es conforme a mi corazón. A tan grado David no era alguien impresionante que cuando Samuel va a ungir, porque Dios le dice, ve a la casa del padre ¿verdad? Y unge, vas a ungir al que yo te diga. Entonces David, todavía nadie iba a la guerra y dice, este de la familia es el que se ve más fuerte, así se me hace que ese es el que Dios va a elegir. Y ya lo iba, y Dios le dice, no, ese no. Bueno, ¿tienes otro? Sí, y viene el otro. Dice, bueno, no es tan corpulento como el otro, pero como que está más guapón, ojos azules. Se me hace que este es el que Dios quiere. Y ya lo iba a ungir y Dios le dice, no, ese tampoco. Y así con todos, ¿no? Y bueno, ¿qué? ¿No tienes otro? Pues sí, está David allá cuidando las ovejas, ¿verdad? Pues mándalo a llamar. Y viene un mocito, flaquito, de 14 años, ¿verdad? Y Dios le dice, ese es, úngelo. Ay, Dios. No te equivocaste. Sí, no te habrás equivocado. Dijiste este chaparro, flaco, chiquillo, mozo. O sea, Señor. Dice Dios, tú no te fijes en las apariencias, porque yo no me fijo en el exterior, me fijo en el corazón. Eso es lo importante de ver. Ese es un auténtico israelita, un auténtico judío, alguien que en su corazón, aun con fallas que pudiera tener, ¿verdad? Ama a Dios intensamente, busca a Dios intensamente, guarda su palabra, con todo su ser trata de agradar a Dios. Eso es la auténtica de un verdadero judío, el sello de un verdadero judío, aquel que procura agradar a su Dios en todo y que no le importa enfrentarse a quien sea con tal de que el nombre de Dios fuera glorificado. ¿Sí? Así que podemos ver que los judíos tenían todo este historial y nunca vieron eso. Lo único que vieron los judíos es las promesas. Ya, Dios nos eligió. ¿Pero por qué nos eligió? Porque somos descendientes de Abraham. Y por lo tanto, como somos descendientes de Abraham, Dios se sacó un 10 con nosotros, ¿verdad? Dios nos eligió porque lo merecíamos. Porque somos descendientes de Abraham. Y por ser descendientes lo merecemos. Dios, merecemos ser tu pueblo. Y ¿qué pasó? Empezó a haber una arrogancia y no empezaron a entender ni a vivir agradecidos para servir y obedecer al Señor. No entendieron que la gracia de Dios no era para jactarse, sino para vivir humildes en servicio y amor al Señor. Ellos, lejos de ver eso, empezaron a ensorbecerse y a creer casi que Dios les debía un favor y los tenía que salvar a fuerzas, ¿verdad? Y ese era el sentir cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, ese era el sentir de los judíos. Algunos decían, ¿verdad?, que Abraham estaba a la puerta del cielo o a la puerta del infierno, no me acuerdo bien, ¿verdad? A la puerta del cielo para que ningún judío no pudiera entrar, sino que todo judío que llegara ahí al cielo, pásale. De ahí se me hace que se agarraron los católicos, ¿verdad?, con San Pedro. Entonces, los judíos tenían esa idea de que Abraham estaba a la puerta del cielo. Eres judío, pásale. Eres gentil, vete al infierno, ¿verdad? Esa era la ideología que ellos tenían en ese entonces. Ideología que Jesús tuvo que confrontar varias veces a los líderes judíos para quitarles esa noción, ¿verdad?
y que no era por rastro sanguíneo ni por cuestión de creencias externas, sino en realidad era un cambio interno lo que te hacía judío en realidad, ¿sí? Por ejemplo, veamos en el Antiguo Testamento, ¿quién sigue? Jonás, el libro de Jonás, capítulo 4, versículos... Jonás, libro del profeta Jonás, capítulo 4, versículos 1 al 5. Sí. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Dios. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Libro del profeta Jonás, el profeta de Dios, cuando Dios le dice: ve a Nínive y predícales que se arrepientan. ¿Cómo que a Nínive, Señor? ¿Cómo que a Nínive? ¿Tú me estás enviando a la capital de nuestro máximo enemigo a que les predique que se arrepientan para que tú los salves? No, hombre, Dios, ¿cómo crees? Te equivocas. ¿Y qué hizo Jonás? Huyó. ¿Verdad? Jonás huyó. Porque Jonás, y ahí lo leímos ahorita, Jonás dice: yo sé que eres misericordioso, por eso. Y que ibas a actuar en salvación. Entonces Jonás se pega y huye. ¿Verdad? Con Jonás con una idea errónea, aún siendo judío, con una idea errónea acerca de Dios, creyendo que si salía de la comarca, de la nación de Israel, del pueblo judío, Dios ya lo iba a dejar. Pues se puede ocultar de Dios, ¿no? Ajá. Como si Dios nada más estuviera ahí. Ya te saliste de aquí, pues ya no puedo alcanzarte, ¿verdad? O 3 GPS, ya no te voy a localizar. Y oye, y aparte de eso, agarra una nave para huir todavía más allá. Como diciendo: no más que me puedo dejar de Israel, Dios no va a poder hacer nada. Y oh, sorpresa, ¿verdad? Dios sí lo hace. Bueno, sabemos la anécdota. Viene una tormenta, lo tienen que echar al mar, se lo traga un gran pez, y va, y Jonás se arrepienta dentro y le dice: está bien, Dios, sí, voy a predicar, ok. ¡Fu! Y lo escupe a las orillas de Nínive, ¿verdad? El pez. Y entonces Jonás predica y Nínive se arrepiente. Y es cuando nosotros leemos esta porción que leímos ahorita, Jonás se enoja en gran manera porque Nínive se arrepintió y porque Dios ya no iba a destruirla, sabiendo que se había arrepentido. Y dice: yo sabía que tú eras así, por eso huí, Dios. Y le dice Dios: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Porque yo tuve misericordia de una nación. Vemos entonces la postura que ya empezaba a ejercerse en ese entonces sobre los judíos, creyéndose a alguien que estaban sobre todos y que todos eran pecadores, menos ellos, ¿verdad? Menos ellos. Había arrogancia en su corazón. Miqueas, libro del profeta Miqueas, capítulo 3. ¿Antiguo? Sí, es antiguo. Es casi de los últimos. Oseas, Joel, Amós, Miqueas. Miqueas, capítulo 3, versículos 11 y 12. ¿Verdad? Sí. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver qué pasaba, y Dios los amonestaba y ellos no hacían caso. Juan el Bautista, ¿verdad?, los confrontó también. Mateo capítulo 3, versículos 4 al 10. Y Juan está
estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir entre vosotros mismos: a Abraham teníamos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hasta el 10, el siguiente, ¿no? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahí está. Entonces, ahí está. Por eso Juan lanzó ese mensaje. Por eso Juan hablaba así cuando vio venir a los líderes. ¿Por qué? Porque traían esa noción. Entonces Juan les dice: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos decir: a Abraham tenemos por padre. ¿Por qué? Porque era precisamente los que les decía: como somos hijos de Abraham, el cielo es para nosotros. No importa qué tan mal nos portemos, el cielo es nuestro. Ya está ganado, porque somos hijos de Abraham, ¿verdad? Y nosotros podemos ver cómo Juan los tuvo que confrontar. Y no solo Juan, el Señor Jesucristo tuvo también que reprenderlos y enseñarles esto, ¿verdad? Si nosotros leemos, bueno, no lo vamos a leer porque es muchísimo. Juan capítulo 8, versículos 31 al 44, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que Jesús igual los confronta fuertemente, ¿verdad? Y ellos dicen: hijos de Abraham somos. Si ustedes fueran hijos de Abraham, me oirían y me obedecerían. Así es. Dice: pero ustedes, resumiendo todo, pero ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Imagínense. El Señor Jesucristo diciéndole a los líderes judíos eso: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo hacen ustedes. Entonces, ahí es donde estamos viendo, Jesús tuvo que romperles otra vez ese paradigma que en ellos había, en el sentido de que ellos, el cielo era de ellos, y Dios les dice: no, el cielo no es de ustedes, el cielo es de los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ustedes hacen la voluntad de vuestro padre, que es el diablo, porque las obras del diablo hacen, no mis obras, por lo tanto, no son de los míos. ¿Sí? Y aquí voy a hacer un breve paréntesis, porque aquí Dios nos está hablando también a nosotros, en esta breve historia y en esta introducción a estos versículos que leímos de Romanos, del capítulo 17, Dios está hablando también a nosotros como iglesia. En esta introducción, ¿verdad?, hay un breve paréntesis para indicar el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Dios, el propósito con Israel era que su nombre fuera anunciado por toda la tierra. Lo mismo es el propósito con la iglesia. Dios quiere que la iglesia proclame el nombre de Jesucristo por toda tribu, lengua, nación, por todo lugar. Ese es el punto principal. Después de glorificar a Dios, el punto principal de la iglesia es proclamar el señorío de Jesucristo sobre toda nación, tribu y lengua. Mateo capítulo 28, versículos 17 al 20. Mateo capítulo 28, versículos 17 al 20. Escuchemos. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok.
Marcos capítulo 16, versículos 14 al 16 y 20. Marcos capítulo 16, versículos 14 al 16 y de ahí nos saltamos al versículo 20. No, va Víctor. Entonces, 14 al 16 y luego el 20. Sí. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ahí está, ¿verdad? Entonces vemos, y ellos obedecieron, ¿verdad? El Señor les dijo, ellos obedecieron. Hechos 1.8, Hechos capítulo 1, versículo 8, Itza, Romanos 1.8, Yatskin, Colosenses 1.6, y ¿quién sigue? Ya no sé, ¿quién seguía? Okay. Me perdí. Es que, bueno, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 al 10. ¿Y fue Hechos qué? Hechos 1.8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Ok, Romanos 1.8, ¿quién le tocó? Colosenses 1.6. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ahí está, ¿verdad? Colosenses 1.6. Que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la verdad. Sí, ahí está. Entonces, y de ahí deberíamos de leer Primera de Tesalonicenses 1:4 al 10, lo vamos a dejar ahí pendiente. Necesitamos recordar de dónde nos sacó Dios y cuán agradecidos debemos servirle y obedecerle, ¿verdad? Y de cumplir lo que Él quiere de nosotros, que es proclamemos lo que Dios ha hecho en nuestros corazones y ha hecho en nuestras vidas. Si nosotros vemos en Hechos, en Romanos, en Colosenses y en Tesalonicenses, la iglesia predicó el evangelio. En Mateo 18:20 obedecieron al Señor en predicar el evangelio. Por todo el mundo, por toda región, nosotros tenemos que proclamar el nombre de Cristo porque es nuestro derecho, es lo que Dios nos ha dado y debemos de hacerlo por agradecimiento al Señor si es que hemos nacido de nuevo. La salvación es por gracia, pero la gracia no da lugar a la jactancia. Dice, y voy a leerlo, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Primera de Corintios capítulo 5, 6 dice, ¿dónde queda la jactancia? Queda excluida, ¿verdad? No hay lugar para la jactancia en la gracia. Por gracia somos salvos. Si hemos sido salvados por el amor de Dios, por su amor inmerecido hacia nosotros. Ahora tenemos que vivir como agradecidos al Señor. Por eso Jesús dijo, si me aman, van a guardar mis mandamientos. Si en verdad el amor de Dios está en ustedes, van a guardar mi palabra. ¿Y qué significa guardar? Atesorarla, ¿verdad? Como lo más preciado. Y hablar acerca de esa verdad. Así es, ¿sí? Bueno, pues vamos a orar. Buen Dios y Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque nos permitiste conocer un poco más, Señor, acerca de tu pueblo Israel, Señor, de los nombres que les fueron dando, Señor, de por qué, para qué, Señor. Y gracias, Señor, porque nos dejas una enseñanza también a nosotros como parte de la iglesia, Señor. Que no nos pase lo mismo de Israel, Señor. Que, Señor, que porque tú ya nos has dado salvación, nosotros nos olvidemos a qué nos has llamado, Señor. Y nos olvidemos de ser agradecidos. Y nos olvidemos, Señor,
de servir a otros, sino que, Señor, no nos vaya a pasar lo mismo que el pueblo judío, que se olvidaron de proclamar tu nombre a todas las naciones, que se olvidaron, Señor, del extranjero y se cerraron en ellos mismos, Señor. Y tú tuviste que reprenderlos, Señor, y tú tuviste que, Señor, exiliarlos a causa de su dureza y de su corazón no arrepentido, Señor. Ayúdanos, Dios, a que no nos suceda esto como iglesia. Ayúdanos, Señor, a hablar de ti, a predicar de ti, a testificar de ti a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, a nuestra alrededor, a la gente que nos acompaña en el trabajo, en las escuelas, en todo lugar, Señor, proclamar tu nombre tanto con nuestro testimonio como con la palabra, Señor. Hablar de ti sea una delicia para nosotros ante los demás, Señor. Reconociendo y viéndonos nosotros como pecadores también, Señor. Como decía por ahí un siervo tuyo, como un moribundo hablándole a otro moribundo. Señor, así, ayúdanos a hablar tu palabra con el amor de Cristo, mostrándole a la gente, Señor, que no hay otro medio de salvación, que solo Cristo es el único que puede apartarlos de la ira de Dios, que la ira de Dios está sobre sus cabezas y que tarde o temprano esa ira caerá sobre ellos terriblemente y los destruirá y los consumirá y los hará, Señor, eterna perdición, eterna condenación. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra dice que tú no quieres que los hombres perezcan, que tú no quieres la muerte del impío, Señor, sino que todos vengan y confiesen su pecado y se arrepienten delante de ti, Señor, porque tú eres amplio en perdonar, Señor. Si Nínive, una ciudad, Señor, tan idólatra, que adoraba a otros dioses, que se entregaba a un paganismo tremendo, Señor, porque era una nación pagana, Señor, cuando Jonás les predicó acerca de ti, se arrepintieron, Señor, y desgarraron sus vestidos, sus vestiduras, y se pusieron en cilicio, en ayuno y oración, Señor, gimiendo delante de ti a causa de su pecado, y tú los perdonaste, Señor. ¿Qué no puedes hacer, Señor, en nuestras familias? ¿Qué no puedes hacer en nuestros amigos, en nuestros compañeros? Si nosotros al predicarles, tu Espíritu Santo los toca como tocó a Nínive, Señor, y se vuelven a ti de todo corazón, en ayuno, en oración, en arrepentimiento, en entrega a Cristo. Señor, obra, te pedimos que obres. Y si hay en alguno de nosotros, Señor, un corazón incrédulo a ti, un corazón frío, ya sea a causa, Señor, de una no conversión, o a causa, Señor, de diversos pecados en nuestra vida que no hemos confesado como hijos, Señor, y que hemos permitido, Señor, que la desidia o otras cosas nos hayan vuelto fríos o tibios delante de tu presencia, Señor. Te pedimos y te rogamos que tu Espíritu Santo nos redarguya tremendamente, Señor, y en arrepentimiento vengamos a ti, Señor, porque tú eres el Dios vivo, el Dios verdadero, fuego consumidor. Nos demostraste, Señor, que tú cuando disciplinas fuerte, como al pueblo de Israel, a las 10 tribus, Señor, las exiliaste hacia Siria. Sus mujeres fueron abiertas, sus hijos estrellados contra las paredes, contra los árboles, por el ejército asirio. Y muchos hombres viendo qué le hacían a sus familias, a sus hijos, a sus esposas, y no pudieron hacer nada. Tú nos mostraste cómo Judá, viendo todo ese castigo, toda esa disciplina que enviaste a las 10 tribus de Israel, tampoco se arrepintió. Y también le pasó lo mismo, Señor. Y tu palabra dice que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso el escritor de Hebreos dice que Dios disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Nuestro Dios es fuego consumidor. Señor, que no nos entre en nosotros que por estar en la gracia creamos, Señor, que tú vas a solapar nuestra indiferencia a Cristo, nuestra indiferencia a tu palabra, nuestra vida pecaminosa. Que no creamos, Señor, que por ser de nombre o de hecho cristianos, Señor, podemos vivir una vida a nuestra manera, con Cristo solo de labios para afuera, sin vivir una vida entregada a Él, sin vivir una vida apasionada por Él, sin vivir una vida con la cruz
en nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios. Clamamos para que tú obres en nuestros corazones, que no haya en nosotros, Señor, un cristianismo falso, un cristianismo hipócrita, un cristianismo mentiroso como los judíos, Señor, que se decían ser judíos, pero no lo eran, distaban mucho de ser judíos, Señor. Que hoy no nos suceda lo mismo como iglesia. Que no nos pase en nosotros eso, Señor, que por creer que estamos en un grupo donde se predica bien o que por yo estar predicando la palabra, ya por eso somos salvos. No, Señor. Que no entre en mí, ni en mis hermanos, ni en ninguno de los que están aquí, tal cuestión, Señor, de creer que por un ministerio o un oficio o ser parte de algo ya la hicimos, como los judíos lo creían. Señor, sino que en verdad, Señor, nos examinemos y nos probemos a nosotros mismos si Cristo está en nosotros, si en verdad estamos amándote sinceramente, estamos amando tu palabra, estamos compartiendo de ti, estamos viviendo tu palabra, Señor. O solo nos estamos engañando a nosotros mismos, creyendo que somos de Cristo cuando no lo somos. Háblanos, Señor. Redargúyenos. Como decía el salmista, y lo digo en mí, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dependo de ti, Dios, no dependo de nadie más, mi sabiduría es nula, Señor, mi capacidad también. Solo tu gracia, Señor, puede cambiar al más vil pecador en un hijo tuyo, Señor. Solo tu gracia puede transformar, Señor, los corazones y cambiarlos, Señor. Pero ayúdanos a no jugar con la gracia, porque tú no juegas a ser Dios. Padre, te rogamos que obres en nosotros. Si hay en nosotros pecados ocultos, Señor, si hay en nosotros pecados que a lo mejor ni nos estamos dando cuenta que los estamos cometiendo, Señor. Como decía David, líbrame de los pecados que me son ocultos. Líbranos, Señor, que en verdad podamos dar testimonio a esta generación, Señor, del Dios vivo y verdadero. Te rogamos, oh Dios, que levantes hombres y mujeres, Señor, a proclamar tu nombre a los perdidos que están allá afuera, Señor. Qué tristes noticias leí ayer, Señor, que Veracruz, el puerto de Veracruz, ocupa el primer lugar en el estado de Veracruz en personas con SIDA, con VIH, en jóvenes, en adolescentes con VIH, Señor. Y que hemos subido del cuarto al segundo lugar a nivel estado en toda la República Mexicana con estos casos. ¿Dónde estamos como iglesia? ¿Dónde estamos, Señor? Principalmente te pido por mí, te pido perdón, Señor, porque necesitamos predicar este evangelio. Muchas familias están siendo destruidas por el SIDA. Muchos jóvenes no van a poder gozar de paz cuando ese virus se manifieste en ellos. Muchos no van a poder tener familia. Muchos se van a suicidar. Y la iglesia callamos, Señor. Perdóname porque soy parte de ese número que está callando y no está proclamando el evangelio como debe de ser, Señor. Quizá me he conformado a utilizar el internet para proclamar tu palabra, pero no solo eso basta, Señor. Hay que hacer mucho más. Y de mi parte te pido perdón, Señor. Te pido perdón porque la maldad ha crecido más allá porque no hemos respondido como cristianos.
porque tenemos el sobrenombre de cristianos y no estamos viviendo como cristianos. Estamos viendo cómo muchos a nuestros lados, nuestros amigos, nuestros compañeros, sumergidos en pornografías, en relaciones sexuales ilícitas y en tantas cosas, Señor. Y este virus proliferándose tanto, creciendo tanto, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, no vaya a ser que venga tu disciplina sobre nosotros. Y antes de que venga, danos la capacidad de arrepentirnos sinceramente y de buscarte con todo el corazón y de amarte y de servirte fielmente, Señor. Porque como le dijo Mardoqueo a la reina Esther, no pienses que por estar dentro del palacio el mal no te va a alcanzar. Si tú no haces nada a favor de tu pueblo, Dios traerá sobre ti maldición y te va a alcanzar el mal y te va a destruir. Señor, que no pensemos tal cosa dentro de nosotros mismos, que por estar en la iglesia el mal no nos va a alcanzar. Que por encerrarnos en 4 paredes, Señor, ya estamos protegidos y libres. Esa no es la mentalidad que tú quieres de nosotros, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Que no nos pase como el pueblo judío, Señor. Que no nos pase como ellos, Señor. Te pedimos misericordia en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.